Voy a comenzar con una pregunta provocadora. ¿Cuántos de aquí tienen más de 40 años? Esta es una época bastante interesante, ¿verdad? A pesar que el informe de género de la brecha de género del Foro Económico Mundial nos dice que no hemos alcanzado la paridad en ninguno de los ámbitos en que se mide. Ha habido avances simbólicos en muchísimos de ellos. A mí me gusta llamar a esta era la era de las primeras. En Costa Rica hemos tenido en los últimos 40 años también unos avances significativos y simbólicos en este tema. Hemos tenido a la primera mujer vicepresidenta de la República, la señora Victoria Garrón Orozco. También tuvimos a la primera mujer presidenta de la Asamblea Legislativa, la señora Rosemary Karpinski Dodero. Tuvimos a la primera mujer presidenta de la Corte Suprema, la señora Zarela Villanueva. Y también, por supuesto, a la primera presidenta de la República, doña Laura Chinchilla Miranda. En otras áreas tuvimos también a la primera fiscal general de la República, a la señora Emilia Navas Aparicio. Más recientemente, a la primera mujer presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica, a la señora Gisela Sánchez Maroto. Y esto por escoger de una lista, pero pienso también de mi querida Mayela Rojas, que hace casi 2 años fue designada primera gerente general del Grupo Mutual. También a la señora Hazel Cepeda, la primera gerente general del Instituto Costarricense de Electricidad. A Eva Macluf, primera mujer presidenta de la Cámara de Comercio, entre muchas otras también. Yo pertenezco a ese grupo de las primeras, soy la primera mujer en Costa Rica y en el mundo en ser designada presidenta de una liga profesional de fútbol masculino. Me he desempeñado en muchísimas otras áreas como la salud, la comunicación, la docencia y la política, y lo que me ha movido a través de mi desempeño profesional ha sido la posibilidad y la pasión por buscar hacer cambio social positivo. Pero eso no es fácil. Una vez que se rompen los techos de cristal, que hay este tipo de avances, a menudo las mujeres y las sociedades enfrentan un fenómeno muy particular que se llama licenciamiento moral. Ese licenciamiento moral hace que una vez que haya esta transgresión o este avance, las estructuras tienden a consolidarse y a cerrarse para dificultar el paso de las siguientes mujeres. Y eso me hizo pensar en el caso de la pintora Elizabeth Thompson Butler. Elizabeth Thompson Butler, que por cierto su caso lo conocía a través de un relato, del relato del autor Malcolm Gladwell. Lady Butler decidió ingresar una de sus pinturas al concurso de la Real Academia de Artes en el Reino Unido en 1874 con su cuadro The Roll Call. Su pintura generó tal locura entre la gente, entre la audiencia, que la gente hacía fila largas horas por ver el cuadro de Lady Butler. Su cuadro fue uno de los mejores de la exhibición y además hizo que el nombre de Lady Butler se hiciera famoso casi que inmediatamente. Y era una época en que las mujeres ni siquiera podían estudiar artes. La fama del cuadro de Lady Butler y de Lady Butler en ese momento hizo que todos pensaran que probablemente sería inducida como miembro a la Real Academia de Artes. Pues ese año falló por 2 votos, quedó afuera por 2 votos. Y la gente pensó, se asumió que al año siguiente de fijo la iban a inducir. Pero lo que pasó después de ese primer intento es para tomar nota. La discusión no se centró sobre la calidad del cuadro ni la calidad del artista, sino sobre su género y las complicaciones que tendrían los otros miembros de la academia si se aceptara a una mujer como miembro. Pasarían más de 50 años desde el intento de Butler, que por cierto después de su participación y a través de la discusión que generó, se volvieron más rígidas las condiciones de participación de las mujeres en el concurso,
pasaría más de 50 años hasta que una mujer pudiera ser ingresada e inducida como miembro a la Real Academia. Pero esto pasa no solo en el arte, pasa en muchísimas otras áreas del quehacer y las relaciones humanas. Y por ejemplo en la política, de 193 países miembros de las Naciones Unidas, solo en 59 países ha habido una mujer jefe de Estado. De esos 59, solo en 14 ha habido más de dos. Ha habido dos mujeres o más. Y de esos 193, solo en 6 ha habido más de 2 mujeres. Eso es un 3.1%. Y a estas primeras mujeres, a estas transgresoras y su transgresión, han sido recibidas con violencia y con sexismo, y esto está en los relatos de las diferentes mujeres y las mujeres jefas de Estado, pero lo vemos en la historia, desde el relato de Telémaco, diciéndole a Penélope que se calle y que se vaya a ocupar de cosas de la casa en la Odisea, hasta los relatos de las mujeres jefas de Estado sobre la violencia a la que han estado expuestas. ¿Y quién se acuerda de la famosa foto de Catherine Switzer, que en 1974 se convirtió en la primera mujer en correr una maratón, porque era prohibido que las mujeres corrieran maratones, y la violencia a la que estuvo expuesta también en ese momento? Me hizo pensar también en una entrevista que escuché hace tiempo, que hizo que me estallara la cabeza. Y en esa entrevista se hablaba de que en China las mujeres y niñas que nacieron después de la revolución habían experimentado un cambio en su expresión física, que eran más altas que las generaciones anteriores, y daban crédito de esto a mejor acceso, a un cambio cultural que les había dado mejor acceso a nutrientes, específicamente a proteína, y que había generado que las mujeres fueran más altas. Y me hizo pensar en qué otras cosas, a qué otros nutrientes y qué otras oportunidades tenemos limitadas las mujeres que hacen que la expresión de las mujeres y el acceso a cosas diferentes también esté limitada en nuestras sociedades. En el deporte es uno de los temas también que ha habido grandes diferencias, a pesar de que hemos tenido grandes atletas en nuestra historia, en el mundo. Por ejemplo, hace 29 años apenas, en 1994, se reconoció el derecho de las mujeres de hacer deporte como un derecho fundamental. 1994, a través de la Declaratoria de Brighton. Costa Rica no reconoció este derecho hasta 20 años después, en el 2014, cuando doña Laura Chinchilla era presidenta. Eso significa que a Silvia, a Claudia, a Hannah y a Shirley no se les reconocía el derecho pleno como un derecho fundamental, el poder hacer deporte, aun cuando estaban alcanzando la cumbre del éxito en sus disciplinas. Y todavía uno escucha, desafortunadamente, todos los estigmas relacionados con las mujeres siguen estando en la narrativa social que tenemos actualmente. Que las mujeres no hacen deporte porque están con la regla. Qué asco las mujeres que sudan. Las mujeres que hacen deporte son marimachas. Todo esto son disuasiones a priori de darle acceso a las mujeres al deporte que les puede nutrir en temas como habilidades blandas, todo lo que es liderazgo, trabajo en equipo, tener control de su propio tiempo, tener control de su propio cuerpo. ¿Y por qué el fútbol y el deporte? El fútbol tiene 4.000 millones de aficionados. Eso es la mitad del planeta, la mitad de los seres humanos en el planeta son aficionados y seguidores del fútbol. Eso significa que es más que un deporte. Mueve pasiones, mueve culturas, mueve sociedades, mueve emociones y más que eso, mueve cantidades enormes de dinero y cantidades enormes de poder. Y estamos subrepresentadas en el tema del deporte. En el mundo, solo el 3.4% de las federaciones afiliadas a FIFA tienen a una mujer presidenta. Y en las ligas profesionales de fútbol en el mundo, ese número baja a un 0.48%.
Cuando hablamos de participación, también 275 millones de hombres en el mundo practican el fútbol. Y cuando hablamos de mujeres, ese número baja a 29 millones. La mayoría de ellas en Estados Unidos y en Europa. Y ahora, en un mundo en que todo se mide, tenemos algo interesantísimo. En los últimos mundiales mayores, el masculino de Qatar y el femenino de Australia y Nueva Zelanda, nos dimos cuenta con las mediciones que todos los jugadores y jugadoras corrieron las mismas distancias, a las mismas velocidades y patearon la bola con la misma potencia. Y esto nos ayuda a tener elementos de cómo podemos desarticular un montón de tabúes y clichés que siguen estando ahí en relación con la participación de las mujeres en el deporte y más allá con la participación de las mujeres en sociedad. Vean este caso, el penal que anotó la jugadora Chloe Kelly de la selección inglesa, gol que las ayudó a su selección a calificarlas a su pase a cuartos de final, fue pateado con más potencia y más velocidad que cualquier gol anotado en la última temporada, en la temporada más reciente de la Premier League. Más allá que esto, pensemos en cómo el fútbol y el deporte nos ayuda a desarticular tantos mecanismos que han limitado a las mujeres en tantas áreas, y en cómo nos ayuda también a recolocar ese imaginario colectivo de lo que pueden ser las mujeres en el deporte y en la sociedad. Y más allá que sororidad, de jalar a otras mujeres cuando uno va abriendo camino, pensemos también en cómo vamos también dándole más herramientas, más nutrientes y más cosas a las generaciones que vienen para que después de que las primeras vayan abriendo paso, pensemos también en cómo vamos dándole mejores herramientas y mejores nutrientes a las nuevas generaciones para que la oleada de las que vienen sea muchísimo más fácil. Muchísimas gracias.